con nuestra serie, ¿verdad? Decía Charles Spurgeon que esta parte que vamos a ver ahorita de Colosenses 4:1, y estamos hablando de la instrucción de la familia cristiana, ¿verdad? Y decía Charles Spurgeon que los que hicieron la Biblia por capítulos y versículos pusieron última parte de las instrucciones a la familia cristiana en el siguiente capítulo, ¿no? En el 4:1, ya no fue en el 3:22 al 25. Como queriendo, decía él, como queriendo pasar por alto lo que tienen que hacer los patrones, ¿no? Los amos. Y vamos a leerlo en Colosenses 4:1, fíjense lo que dice. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sí? Así como queriendo, dice Charles Spurgeon, como queriendo separar a los amos de la familia cristiana, cuando en verdad no. Aquí se ve el lazo cuando dice que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿sí? O sea que ese ámbito no está ajeno tampoco a los patrones, los sueños, en esta época, ¿verdad? En aquella época era la esclavitud. Y estaba yo oyendo ahí que los padres de la nación en Estados Unidos tenían muchos esclavos. Y uno de ellos escribió que todos los hombres fueron hechos iguales delante de Dios. Sin embargo, sí tenían esclavos. Y algunos hasta 300, 400 esclavos. Fíjense, o sea, una nación que nosotros entendíamos que fue fundada dentro del cristianismo. Sin embargo, había esclavitud. ¿Sí? Y pues no es congruente que uno de los fundadores dijera que todos los hombres Dios nos había hecho iguales a todos y que tuvieran esclavos. Inclusive había uno de ellos que tuvo 6 hijos con una esclava de él, una mujer de piel morena, tuvo 6 hijos fuera de su matrimonio con esa mujer esclava. Bueno, como nosotros estamos en esta época, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra serie. Dice aquí el comentarista bíblico, dice, al concluir sus instrucciones sobre la familia cristiana, Pablo recuerda a los creyentes que el señorío de Jesucristo abarca todos los aspectos de la vida, porque es lo que estamos viendo. Dice, ninguna relación, ningún deber, ni ninguna vocación escapan de su dominio, desde el matrimonio, la crianza de los hijos, hasta el trabajo y el liderazgo. Cada interacción se convierte en un espacio donde reina la paz de Cristo y resplandece su gloria, que es todo lo que hemos estado viniendo a decir ahora, ¿verdad? Acerca de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, y ahora los empleadores. En aquella época eran los amos, ¿verdad? Todo cambió, pero nada, absolutamente nada debe escapar de que donde el Señor sea, donde se resplandezca el Señor en el ámbito de toda la familia y las actividades que tenemos. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y vamos a leer Hechos 17:28. Fíjense lo que dicen ahí los apóstoles, ¿verdad? Bueno, más bien el que escribió Lucas, ¿verdad? Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque en linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea que en él somos, nos movemos y vivimos. Por eso somos de él y para él. Entonces todo el ámbito de los creyentes es para la gloria de Dios y resplandezca la paz de Cristo. Por eso nos está dando instrucciones, ¿sí? Ahora, puede ser que aquí no hayamos muchos patrones, ¿verdad? Gerentes o algo, pero sí tenemos un nivel de autoridad, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo, bueno, ustedes que son líderes o que están en un nivel de autoridad, tienen, bueno, le voy a decir algo, hay quienes, por ejemplo, el caso de
Alicia, ella es ahorita el líder de su casa. Ella es la que está encargada, ¿sí? ¿Por quién? Puesta por Dios. Igual nosotros, los varones que estamos en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestra ayuda idónea. Quizás Moisés en su escuela también esté, o en su trabajo, aunque él no lo piense, esté en una posición de liderazgo y de autoridad. Entonces Dios nos da los señalamientos, ¿no? Que no nos olvidemos que tenemos un amo en el cielo y a cuál le vamos a tener que rendir cuentas y tenemos una responsabilidad. O sea, por eso nos está diciendo, críen a sus hijos de tal manera, a tus esposas actúen de tal forma, ustedes hagan su trabajo. Y lo que leímos anteriormente fue que hiciéramos nuestro trabajo ¿cómo? Con excelencia, sin pereza, agradándole y todo, y que le echáramos ganas, ¿no? ¿Sí? O sea, que hiciéramos las cosas como para ¿qué? Como para Dios. Entonces, aquí nos está volviendo a decir, pues todo fue hecho por Él y para Él. No estamos exentos en ningún área de nuestra vida porque tenemos la tendencia, ¿saben qué, hermanos? A decir, no, es que allá en lo secular yo hago esto y lo otro. Y acá en la iglesia hago esto y lo otro. Pero ¿saben qué? Pues no somos esquizofrénicos para tener una actitud allá y otra actitud acá. No opera. O sea, nuestra misma actitud como creyentes debe ser la que se vea reflejada allá, donde no son creyentes. ¿Por qué? Porque eso da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero también vamos a leer Romanos 11:36, fíjense lo que dice. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Casi lo que cantamos ahorita, ¿verdad? A Él sea la gloria por los siglos. Esta última parte del código doméstico, que es lo que estamos leyendo, de Pablo, se dirige a siervos y amos, a quienes trabajan bajo autoridad, que ya lo leímos la vez pasada, y a quienes ejercen autoridad. El contexto moderno difiere del mundo antiguo, pero el principio perdura. O sea, no es lo mismo antes amos y esclavos y ahora empleadores y empleados. Pero hay un principio que perdura. La palabra de Dios sigue siendo relevante para nuestras responsabilidades diarias, ya sea en el hogar, en el trabajo y cualquier otro ámbito. O sea, nosotros nos debemos seguir siendo gobernados por la palabra de Dios. En el siglo I de cristianismo, un hogar a menudo incluía no solo a los miembros de una familia, sino también a los sirvientes, siervos o esclavos. Estos no eran necesariamente víctimas de la esclavitud generacional, basado en la raza. O sea, no todos eran esclavos o siervos porque venían de una familia de esclavos o fueron vendidos como esclavos o nacieron siendo esclavos, sino con frecuencia eran trabajadores por contrato o siervos por deudas. Personas que se habían vendido a sí mismas o a su fuerza de trabajo para cubrir sus necesidades. ¿Sí? Así que también había gente que se había metido en una deuda, había comenzado algo y tenía que vender, lo único que podía vender, la fuerza de su trabajo para cubrir sus necesidades, que es lo que hacemos nosotros ahorita, ¿verdad? Vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero también hay leyes, derechos que los patrones tienen que cumplir. Y les voy a decir algo, desafortunadamente, hasta en los mismos hermanos, y lo vamos a ver más adelante, sucede que no cumplimos los deberes y las obligaciones que tenemos con nuestros empleados. ¿Sí? Y esta es la advertencia, por eso estoy hablando hoy, aunque no tengamos, pero no sabemos, ¿verdad? Que si algún día tengamos este privilegio, ¿sí?, de manejar, o quizás esta carga, no sabemos si es privilegio o carga, ¿verdad? No lo tenemos nosotros ahorita y le damos gracias a Dios. Que otros lo puedan tener, qué bueno, ¿verdad? Porque Dios les dio esa capacidad. Pero yo siento, por ejemplo, yo hablaba con un hermano que nos conocimos, recién llegamos a la iglesia, y él es ahorita un empresario. Y me decía, él me exhortaba, que tú también puedes, y que tú esto, que tú lo otro. Le digo, ¿sabes qué? Yo te agradezco que tú tengas esa idea y que tú hayas logrado algo, ¿verdad? Pero yo estoy llevado a otro
a otro tipo de trabajo, más bien en servicio al Señor. Y sí, Él no va a poner una iglesia, y aquí nosotros estamos trabajando en la iglesia. O sea, entonces, no tengo cuidado yo, ¿verdad?, de que él sea prosperado y que goce de su riqueza, porque yo tengo otro tipo de trabajo, y mi riqueza es en el Señor. Así que esa riqueza, como dice la misma palabra, no se corrompe ni me ata a nada. Bueno, pues vamos a seguir. Colosenses 4:1 sigue diciendo: amos, traten a sus siervos con justicia y equidad, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo. La autoridad terrenal nunca es autónoma. Todo amo, gerente o empleador cristiano es a su vez un siervo de Cristo. Por lo tanto, debe reflejar a su maestro celestial en el trato que dan a quienes están bajo su mando, con justicia, igualdad, compasión y humildad. El liderazgo en el reino de Dios siempre implica mayordomía, servicio y nunca tiranía. Pues es lo que estamos diciendo, hermanos. Por ejemplo, en una congregación se festejaron algo, ¿verdad? Y llegó gente a un evento antes de esa celebración. Pero las personas que estaban ahí ya tenían horas de estar ahí, 3, 4 horas. Entonces el evento que se estaba realizando era el cumpleaños de otra persona. Y cuando las personas que ya estuvieron muchas horas ahí ya se paraban para retirarse, le dijeron: qué falta de atención. Por favor, estamos celebrando a la persona esta. Tomen asiento y como diciendo, no se vayan, no sean desatentos. Después de 4 horas de estar ahí, llegan y los incluyen en la celebración. Y la pregunta es esta: ¿a cuenta de qué? ¿Por qué tuvieron las personas que quedarse obligatoriamente a esa celebración? Y todavía les llamaron la atención. Ahora, hay que tener cuidado, porque estamos excediendo la autoridad que Dios nos ha puesto. Y todavía peor, cuando puede haber gente que ni siquiera es parte de esa congregación. Hermanos, debemos tener cuidado, porque no podemos obligar a la gente a que participe de las cosas que nosotros estamos celebrando, ¿sí?, obligatoriamente, de 3, 4 horas después, porque ese día iban a celebrar, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso es algo que Dios también tiene que enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Dice: el recordatorio de que también tenéis un amo en el cielo elimina todas las distinciones sociales. Ante Cristo, tanto siervo como el amo se arrodillan juntos como siervos del Señor. ¿Sí? Así que, hermanos, tú podrás ser gerente, administrador, empleado, barrendero, pero todos somos siervos del Señor. Y hay una igualdad para Él. Entonces nosotros debemos tener cuidado de cómo nos dirigimos, ¿verdad?, en nuestra posición de autoridad. Un ejemplo, en Filemón 16, Pablo estaba pidiendo que se reciba a Onésimo. Onésimo significa inútil, que por un tiempo no estuvo bajo autoridad de Filemón, que era su amo. Él era un esclavo prófugo. Dice que le consideraba, como su mismo nombre lo describía, Filemón consideraba a Onésimo, como su nombre lo decía, era un inútil. Pero fíjense lo que le dice Pablo, a partir del verso 16 al 21, dice, que lo reciba, le dice, no ya como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Fíjense, este hombre ya había sido útil para Pablo, y le decía a aquel que lo consideraba inútil, considéralo más que siervo y esclavo, hermano. Qué tremendo, ¿eh? O sea,
¿Sí? Cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea que el reto estaba bueno. Sí, porque le decía, ¿sabes qué? O sea, haz a un lado tu posicionamiento de amo y considéralo en la carne como hermano y también en el Señor. O sea, que tuviera consideraciones. 17. Así que si me tenéis como compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjense hasta qué grado le estaba invitando al otro, al amo, a que considerara a su siervo, a su esclavo. Trátalo como a mí mismo. ¿Sí? 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo me debes también. Fíjense cómo Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? No nada más le debes al Señor, a mí mismo también me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Qué invitación tan contundente le dio Pablo a Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, fíjense, sabiendo que harás aún más de lo que te dijo. O sea, como que dice, lo amarró y lo amarró todo, ¿no? O sea, confiaba en su obediencia y aún más, o sea, todavía esperaba más. Y le voy a decir algo, qué difícil, ¿verdad? Porque uno va a ir más allá de lo que ya. Y me recuerda esa frase cuando dice, siervo inútil soy porque solo lo que, o sea, ser siervo onésimo soy, porque solo lo que tenía que hacer hice. Y aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Haz más de lo que te digo. Y considéralo como hermano, no solo espiritual, sino también como hasta carnal. ¿Por qué? Porque tú también debes. Tú también debes. Así que Pablo escribe a un amo cristiano instándolo a recibir de vuelta a su esclavo fugitivo. Pero fíjese cómo aclara, pero ya no como siervo, sino como un hermano amado. Está hablando, está recalcando. El evangelio transforma relaciones, pasando de relaciones jerárquicas a familiares. En Cristo, siervo y amo se reconcilian, no solo como compañeros de trabajo, sino como coherederos de la gracia. Ahora les voy a hablar, Está hablando de un amo cristiano, ¿sí? Que conoce al Señor, pero hay muchos que no conocen al Señor y eso lo vamos a ver ahorita, cómo es aparte. Pero ¿cuál es el problema del amo? Del que está en autoridad. Aunque el ámbito actual, como ya dijimos, ha cambiado, aún sigue habiendo abusos de los amos, empleadores, gerentes y supervisores. Como leímos, justicia y rectitud se espera de los amos creyentes o empleadores creyentes. Estas dos palabras vienen juntas, justicia y rectitud. Fíjense lo que dice 1 de Juan 3:7. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Y después dice, como Cristo o como Él es justo. O sea, por la fe nosotros debemos ser justos, como Él es justo, porque Él es nuestro ejemplo. ¿Sí? Isaías 26:7, fíjense cómo dice ahí. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. O sea, también estamos en balance, porque aquí está, cuando dice tú, está refiriéndose a Jehová, a Dios. Tú eres recto, tú que eres recto, pesas el camino del justo.
sea, no vamos a, no, ojalá no caigamos en esta, ¿no? Cuando dice, pues fuiste llevado a balanza y fuiste hallado falto, como dice en Daniel. Así que, hermanos, hay que tener cuidado. Alguno atribuye su posición de empleadores o amos a sus capacidades administrativas o audacia para los negocios. Pero Dios le recuerda algo muy importante, fíjense. Algunos empleadores dicen, no, pues tengo cierta capacidad, yo puedo, ¿verdad? Y algunos dicen, no, es que yo hice esto, hice lo otro, y atribuyen a su capacidad haber conseguido. Pero la verdad no es así, hermano. Porque toda autoridad, como dice la palabra, está puesta por Dios. O sea, si tenemos algo, si algo nos pertenece, si algo hemos recibido, lo recibimos de Él. Pero, ¿qué pasa? El ego te hace pensar que es tu capacidad. Y fíjate lo que dice Deuteronomios 8:17 en la Nueva Versión Internacional. Fíjense, ¿cómo dice? No se te ocurra pensar. No se te ocurra pensar. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Como algunos piensan. Y fíjense, muchas empresas comienzan siendo exitosas, pero la mayoría, un porcentaje muy alto de esas compañías, a los 7 años, declina. Se va para abajo. ¿Por qué creen? Porque a los 7 años, el Señor es cuando dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver cómo andan las deudas. ¿Quién te debe? ¿Quién lo debe? Es como se va complementando el pentecostal. Cada 7 años había una remisión. Pero si tú has sido injusto y si tú has llevado la compañía y te has pensado que es por tu capacidad, a los 7 años de la remisión vas a ser pesado, balanceado. Y vamos a ver si es cierto. Y por eso muchas compañías fracasan. ¿Sí? Dice el 18. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él, tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y fíjate, me voy a regresar al 14 de ese mismo, ¿verdad? Dice, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. No te olvides, no te vuelvas orgulloso, no pienses que eres tú, no pienses que no pienses, es el favor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sí? Y esto está hablándole a los amos, a los gerentes, a los administradores, a los empleadores, creyentes. Ahora yo le voy a decir algo. Es más difícil para el cristiano la prueba de la riqueza porque le hace pensar que es autosuficiente y cualquier logro que haga lo atribuye a su capacidad, aunque en la palabra ya está escrito. ¿Sí? Fíjense, 2 Corintios 3:5. Pero nosotros, en la traducción lenguaje actual dice, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Sí, hermano. O sea, no haya orgullo en nosotros. Claro que aquí en esta parte está hablando de anunciar el evangelio y también. ¿Sí? Por eso mi oración hace rato era, ¿no? Podamos anunciar el evangelio sin temor. ¿Sí? Y no pensando en nuestra capacidad. ¿Sí? Nada procede de nosotros, todo procede del Señor y Él lo da a quien quiera. Ahora, ¿cuál es la invitación? Que nosotros nos conformemos con lo que tenemos, que nos conformemos, ¿verdad? Pero que no dejemos de buscar lo otro, pero que no sea nuestro objetivo, porque también nos advierte, ¿no? Que no busquemos enriquecernos, porque ahí lo dice en Proverbios, ¿sí?
Algunos en esta autosuficiencia procuran retener a las personas bajo amenaza. Efesios 6:9 de la traducción lenguaje actual. Fíjense, retener a las personas bajo amenaza. Dice, también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Regálame un poquito de agua. Así que nos está invitando, ¿no? Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. O sea, si tú puedes disfrutar de tener quizás una mejor casa, un mejor carro, qué sé yo, no quiere decir que Dios tenga alguna preferencia hacia ti, sino que Dios está dándote eso con un propósito. ¿Sí? Y a veces nosotros no estamos entendiendo eso. Pensamos que, pues yo tengo que disfrutar el fruto de mi trabajo. ¿Sí? Inclusive hay algunos que por el amor al dinero, dice que se apartaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos males. Debemos tener cuidado, que no sea el dinero nuestro Dios. Y fíjense cómo dice Santiago, por esta razón se debe andar con cuidado con respecto a los siervos y empleados. Dios es justo y recto y no permitirá ningún abuso sin castigo. Y sin amenazas también, ¿verdad? Fíjense lo que dice Santiago 4:5 en la Nueva Versión Internacional. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de ¿qué? O sea, no sabe uno cuándo va a suceder. No sabe uno. Porque ha habido gente que se ha enriquecido, ha disfrutado y de repente secuestrado y asesinado. Llegó el día. ¿Sí? Así que, ¿sí puedo poner esto aquí? Ahora, ¿cuál es la razón por la que el amo no muestra justicia a su siervo? Fíjense, hay una palabra de origen del latín llamada escrúpulo. Y yo lo he dicho, yo sabía eso desde antes de ser creyente. Yo decía, la diferencia entre un rico y un pobre es que el rico no tiene escrúpulos. Y así decía yo. ¿Por qué? Porque el rico se atreve a hacer cosas que el pobre no hace por temor. Y el rico no tiene temor. Y les va. Fíjense, esta palabra viene del latín, ¿sí? Su diminutivo es scrupus, pero escrúpulos es una piedrecilla que se mete en los zapatos. El otro día salí de la casa en la mañana y traía yo un escrúpulo ahí en el pie. Me tuve que parar para sacarme el escrúpulo porque me está estorbando al caminar. Y ahí sí han sentido, ¿verdad? Lo que es una piedrecita en el zapato, ¿verdad? Ah, bueno. Fíjense, uno de los significados de esta piedrecita en el zapato, uno de sus significados es calificar a una persona que actúa sin moral ni ética, ignorando los remordimientos. También muestra repulsión y asco, principalmente hacia los alimentos. Pero le voy a decir algo, hermanos. Allá afuera hay gente que tiene repulsión y asco por los pobres, por sus empleados,
Ese es el mundo. ¿Sí? O sea, es una persona sin escrúpulos. Y mire, le voy a nombrar algunos. Los políticos, los líderes romanos, los nobles, los tribunos y senadores. Estamos hablando de la época aquella. Los que estaban en el Senado. O sea, lo que hacían las leyes. Hace poco acaban de hacer una ley en Argentina. 12 horas de trabajo con pago de especie, no, ni siquiera pago monetario. Bueno, les quitaron un montonal de cosas, sin escrúpulos a los trabajadores. Y mientras acá en México nos van a llevar a 40 horas, menos tiempo, más nos aumentaron el salario. Allá no hay salario, no hay indemnización. Si alguien se va o alguien lo corren, lo pueden pagar la indemnización en 12 meses. Fíjense. Yo no sé qué piensan esa gente cuando dice, no, que esta es una dictadura, que aquí están no sé qué, que no sé cuánto. No sé qué piensan. Digo, oyendo a los argentinos. Ahora, le voy a decir algo, han estado manejando nuestra mente. Ellos creen que si trabajan más, les va a ir mejor. Pero ¿saben qué? El clásico meritorio, ¿no? Han vendido la idea que el rico es rico únicamente porque trabajó duro, porque fue más inteligente, porque sí supo aprovechar oportunidades, como si la pobreza fuera una falla moral, como si la riqueza siempre fuera una medalla al mérito. No nos dicen nunca que detrás de eso hay muchas ventajas, ¿sí? Algunos son herederos, otros tienen contactos, hay educación de calidad, estabilidad económica y alimentaria, ¿verdad? Pero ellos nos dicen, no, el que es pobre porque quiere. O sea, se vuelve esto meritorio. Y tampoco nos dicen que hay lugares donde las personas ya nacen donde el juego ya está inclinado en su contra, ¿sí? Desde que nace ya el juego está inclinado en su contra. Por ejemplo, barrios olvidados, escuelas rotas, hospitales colapsados, salarios miserables, transporte indigno, violencia, desnutrición, falta de oportunidades. Fíjense cuántas cosas. Y dicen, no, que tú eres pobre porque quieres. No, sencillamente te dicen, nos hacen pensar, no les des el pescado, enséñales a pescar. Sí, te voy a enseñar a pescar. Yo tengo la caña, yo tengo el carrete, yo tengo la lancha, yo tengo la red y te lo vendo todo. O sea, ¿qué están haciendo? Nos quieren manipular, haciéndonos pensar que si soy el echaleganismo, me va a llevar a ser rico. Y ahí tienen a los sobrinos del tío fulanito, ¿no? Ricachón. Que dicen que ellos son emprendedores. Y fíjense, a pesar de todo esto, hay personas que se levantan, trabajan y resisten. Así que no se trata nada más de culpar, porque sí. ¿Por qué? Porque realmente todo ha estado diseñado para ir en contra. Nada más de unos cuantos. Para esta predicación política, ¿verdad? Pero no. ¿Qué pasaba con esta gente? ¿Por qué estos no tenían escrúpulos? Pues sencillo. Todos estos tenían sus caballos, no era el soldado de a pie. Tenían sus caballos, tenían sus literas,
Y ellos no caminaban. Así que por el camino, no iban por el camino. Entonces, cuando un soldado se le metía una piedrecita, ¿verdad? Tenía que decidir en soportar algo que le incomodaba y seguir la marcha, o parar y hacerse a un lado y después irse a integrar para quitarse la piedrecita. Esta gente que estaba privilegiada no tenía una sensación de incomodidad, no había escrúpulos, no había nada que los hiciera sentir mal. Si a ti te falta algo, si estás cansado, si vienes mal, nada de eso importa. Te ven como un producto para trabajar y Dios está advirtiendo. O sea, que eso no se va a quedar impune. Y les puedo asegurar que no se quedó impune, porque pasaron más de casi 35 años de que no aumentaron casi el salario, y cuando Dios dijo, hasta aquí se acabó ese régimen. Se acabó. Y aumentó el salario 152%. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién pone las autoridades? ¿Quién pone a los gobernantes? ¿Quién habrá sido? Dios. Pero ahí ven muchos cristianitos que andan con sus ideas neoliberales, que no ven la necesidad del pobre. Tienen su mente trabajada. Pero no. Estas personas se basan en tener la duda de que algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, obligatorio o no obligado. En cierta forma justifican su conducta bajo su propia moral. Hace poco un presidente acaba de atacar un país diciendo que lo estaba haciendo bajo su propia moral. Y está acusado de pedofilia. ¿Cuál es su moral? Pero ve usted ahí alrededor de él muchos cristianitos orando y solapando, cuando la misma palabra dice, no oprimirás al extranjero que vive en medio de ti. ¿Quién nos está escrito? ¿Por qué esos hermanitos no se lo dicen? Y todos los que estamos acá, nos viene a liberar. ¿Liberar? ¿Su conducta moral? Una persona sin escrúpulos se define como alguien que carece de principios morales y que no duda pasar por encima de los demás para conseguir sus objetivos, y significa estar libre de esa punzada moral. Sí, hermanos, no tiene nada que le estorbe. Él no le molesta absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. En estos versículos finales de Colosenses 3, el inicio del 4, Pablo lleva a la teología práctica a su punto más crítico. Cristo reina sobre cada ámbito de la vida. A quienes están bajo autoridad, sírvanle con sinceridad como al Señor. Eso es lo que leímos, ¿verdad? En los versículos del 3:22 en adelante. Y quienes están en autoridad, guíenlos con justicia y compasión, sabiendo que ustedes están bajo Cristo. Y a todos los creyentes, anímense, porque su labor en el Señor nunca es en vano. ¿Sí? Todo lo que hagan, Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Cristo. Porque cuando servimos fielmente a los demás, servimos a Cristo mismo, y Él sin duda recompensará a sus siervos en aquel día en que la fe se convierta en visión. Y para último, hermanos, vamos a leer 2 de Timoteo, que no se lo puse ahí a mi amigo que está encargado de la... 2 de Timoteo,
es, creo, 6:9. Ah, no. Sí. Déjame ver. Primera, a ver. 6:9. A ver si es. Espérame tantito. Primera de Timoteo 6:9. Sí, primera de Timoteo, perdón. 6:9. En la Reina Valera dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Fíjense, le voy a decir a los hermanos. En la antigüedad había el artesano y el que ponía el capital. Y se repartía el trabajo, el fruto del trabajo, 50 y 50. Y eso era en la antigüedad. El artesano hacía el trabajo y el otro ponía el capital para hacer el trabajo. 50 y 50. Pero resulta que las codicias de enriquecerse, dijo el que ponía el capital: pues yo pongo mi dinero, me contrato a varios, les pago una determinada cantidad y yo me quedo con el resto. Y les puedo asegurar que no era 50-50. Ahí sí cambió, ¿verdad? Y aquí está la advertencia. Dice, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, hermanos, no crean que Dios no quiere que disfrutemos o que tengamos cosas. No, no es eso. Sino que precisamente todo lo que hagamos lo actuemos con justicia y rectitud. Nada más. ¿Por qué? Porque ese amor al dinero nos puede traer muchos conflictos, muchas consecuencias. ¿Sí? Sobre todo, apartarnos de la fe. Es lo más peligroso. ¿Sí? Entonces, la exhortación, le voy a decir algo: no crean que porque somos los que estamos aquí, no puede ser que de aquí hay algunos que lleguen a tener una mejor posición económica. Y por eso Dios nos está advirtiendo. ¿Saben qué? Empleadores, amos, traten con dignidad y respeto a sus empleados o a los que estén bajo su autoridad. ¿Sí? Así que Dios está en todos los ámbitos y tenemos pruebas ya, testimonios que hemos visto cómo Dios ha actuado en los que han abusado de los empleados. ¿Sí? Así que si queremos seguir disfrutando del favor de Dios en esa área, procuremos tener cierta mesura y tener un trato digno con los que tenemos bajo autoridad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido hoy. Sabemos, Señor, que aún nosotros mismos, los que somos creyentes, pueden ser las riquezas las que nos hagan perder la visión, Señor, torcer la ley para beneficio personal, Señor. Y aquí tú nos dices, Señor, que nada de lo que tengamos proviene de nuestras capacidades, sino porque a ti te ha parecido darnos. Y en esa actitud de gratitud hacia ti, Señor, ayúdanos, Señor, a dar a los que empleamos y a los que están bajo autoridad, dignidad y respeto y rectitud, Señor.
Que no hagamos a un lado nuestra moral ni los pensamientos, Señor, de enriquecernos a costa de otros, como está sucediendo ahorita en el mundo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que la palabra sea real, Señor, en los que creemos en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias.